sorprendió también cuando vos viniste en ese momento a hablar en Suma, una cosa que dijiste que me gustaría que tiene que ver con lo que dice Dani, de la comunicación en relación a las medidas y a las indicaciones o a las sugerencias, Sí, que era muy importante trabajar en cómo se comunicaba, ¿no? sí, Contanos un poco, bueno, cuáles son como los preceptos fundamentales de esa sí, comunicación en pandemia. sí, eso es muy interesante. Acá hay una cosa que no hay en Argentina, que es lo que se llama el Medical Health Officer, que es como el oficial médico, por decirlo de alguna forma, que es alguien distinto del ministro de Salud, que es quien, en situaciones como esta, tiene capacidad de decisión y esa capacidad de decisión que tiene fuerza de ley, por decirlo de alguna forma. O sea, puede legislar, es quien decide en el estado de excepción cuando hay una pandemia, una epidemia, una situación de salud pública declarada una crisis de salud pública. Esa persona, acá en British Columbia, fue una persona, una médica de unos, digamos, 50 y pico de años, que con toda serenidad explicó desde el principio por qué la medida A, por qué la medida B, no lo veías ni de casualidad al ministro de Salud, salvo hasta después que habló esta persona, para decir vamos a hacer lo que me diga esta persona, lo mismo con el primer ministro de la provincia, yo hago lo que me dice esta persona, y esto tenía credibilidad, tenías visos de realidad, porque vos veías que a veces decía cosas incluso que uno podía no estar de acuerdo en las decisiones, o en el momento, en lo que sea, pero lo explicaban una vez, 10 veces, todos tenían más o menos el mismo discurso, hubo muy poca pelea Grieta. pequeña, muy poca pelea Política. pequeña, no porque no haya grieta, pero la grieta, en Ah, vez de ser una grieta entre el 50 y el 50% de la población sin contacto, vos siempre tenés un grupito de gente que piensa, qué sé yo, los anti-vaxxers o los que pueden pensar que esto es todo para, de alguna manera, controlarles la vida. Siempre hay un grupo pequeño que va a opinar algo que está, digamos, en el margen de... Pero no hay una grieta en el sentido de la que hay en Argentina o la que hay en Estados Unidos, en donde, bueno, la mitad de la población piensa que la otra mitad es lo peor que le pudo pasar al país.